Buenos días, yo soy el profesor Álvarez Cristian y esto es Introducción a la Hemodinamia, ¿sí? Bien, haciendo alusión a lo que siempre damos como una primera entrada, lo que es Introducción a la Hemodinamia, hacemos una breve introducción a modo de que no sea tan densa una clase y esta vez elegí esta. La tradición, dice, la tradición es una costumbre que la transmitimos, es una costumbre que nos transmiten nuestros padres, que a su vez la transmitieron sus padres. Por ejemplo, una tradición muy común para nosotros, por ejemplo, podría ser el de tomar mate, podría ser el de prender velas, un 3 de mayo. En realidad la tradición lo que hace es transmitir todo lo que dice a nosotros, es lo que nos identifica. Entonces, hagamos una alusión a lo que sería la tradición, ¿sí? A transmitir los conocimientos que nos legaron nuestros padres, y hagan ustedes de esta carrera una tradición, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Transmitan todos los conocimientos que todos los profesores les damos a ustedes. De esa manera, esta carrera se volvería una tradición, ¿sí? Sería algo que se continuará en el tiempo, tomándonos nosotros como una referencia hacia sus padres, una referencia alegórica. En hemodinamia siempre vamos a estar repitiendo nuevamente algunos conocimientos, pero agregando algunas otras cosas. Entonces, para esta clase vamos a retomar algunos conocimientos que ya teníamos, como por ejemplo, ustedes saben que utilizamos determinados catéteres, algunas sondas, había algunas cosas que ustedes no habíamos visto. Habíamos hablado de gasto cardíaco, yo les dije que eso lo íbamos a ver más adelante, siendo que había 3 factores que nosotros siempre tomábamos, ¿sí? La tensión, la presión y la resistencia. Y uno más les dije que era el gasto cardíaco. Hoy vamos a ver el gasto cardíaco y un método que se ocupa para tomar el método cardíaco, ¿sí? Un método se llama termodilución. Y un pequeño recordatorio de lo que era angiografía y angioplastía, y vamos a ver los catéteres y en qué medida se expresa los catéteres. Sí, tiene una medida. Entonces, ¿qué sería la hemodinamia? Vamos de vuelta. Es un procedimiento mínimamente invasivo que a través de una vía de acceso, que es la vía femoral, y a través de un método, que es el método de Seldinger, permite la toma de parámetros hemodinámicos. Parámetros hemodinámicos ustedes saben que son la presión, la tensión, la resistencia y a partir de ahora el gasto cardíaco, ¿sí? Permite realizar el estudio, eso es una angiografía, o el tratamiento, eso es una angioplastía, a través de la colocación de un medio de contraste. El medio de contraste ustedes saben que es un medio de contraste yodado no iónico hidrosoluble, ¿sí? Bien. Bien, es inevitable cada vez que empecemos esta materia no hacernos la pregunta de ¿qué estudia la hemodinamia? La hemodinamia en realidad lo que vamos a ver es el movimiento de un fluido dentro de determinadas cavidades. ¿Cómo sería esto? Ese fluido, ustedes lo conocen como sangre. La sangre en realidad es un tejido conectivo que está compuesto por elementos formes y elementos no formes. A su vez, esa sangre va a estar movida, ¿sí?, por un motor. Ese motor va a ser el corazón. Ya vamos a estudiarlo más adelante, el corazón, sus movimientos, su irrigación. Y tenemos acá la parte de, ya que vamos a estudiar un fluido, determinadas cavidades, como ser las arterias y las venas. Y a su vez, si vamos a estudiar la hemodinamia, también debemos saber que hay leyes que las rigen. O sea, primero vamos a entender los elementos, después vamos a entender la forma de cómo se mueven dentro de esas arterias y esas venas, y a su vez qué leyes son las que cumplen. Y a modo de una primera introducción vamos a ver algunos detalles, como por ejemplo el caudal o lo que es la velocidad. Simplemente conceptos muy básicos, ¿sí? Bien, entonces recuerden que la hemodinamia vamos a estudiar primero el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que estamos estudiando en el flujo sanguíneo? De vuelta,
la sangre. ¿Qué es la sangre? Un fluido. Es un fluido que posee dos tipos de células, ¿sí? Si vamos a estudiar el recorrido de esa sangre, tienen que saber que es un circuito cerrado, ¿sí? Tenemos componentes vasculares como son las arterias y las venas, que a su vez tienen unas divisiones. Y a su vez cumplen ciertas leyes. Las leyes también las vamos a ir viendo. Entonces, haciendo un cuadro conceptual de qué es la hemodinamia, primero ustedes tienen que saber sus componentes básicos. ¿Cuáles son sus componentes básicos? La sangre. De vuelta, la sangre es un fluido, ¿sí? Por lo tanto tiene una parte líquida. Esa parte líquida se llama no forme, ese es el plasma. Y una parte forme que va a estar dividida por tres células sanguíneas, que son glóbulo rojo, función transportar el oxígeno, glóbulos blancos, función defensa, y plaquetas, que va a ser muy importante sobre todo para esta clase, que es la de interactúa en los procesos de coagulación, ¿sí? Después vamos a tener el elemento, la bomba. La bomba va a ser el corazón. Si nosotros tenemos un circuito circulatorio, necesitamos tener algo que la propulse. Por lo tanto, van a tener que saber cómo está compuesto ese corazón. Primero, cómo está dividido, ¿sí? Nosotros sabemos que está en un lado derecho y un lado izquierdo, que posee 4 válvulas. Tenemos que saber que de un lado trabaja con sangre oxigenada y del otro sangre desoxigenada, ¿sí? Tenemos que saber que el sistema circulatorio está compuesto por arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Esto es bastante importante que lo sepamos, ¿sí? Si miramos el recuadro inferior, vamos a ver que habla de leches. Esas leches son para o rigen básicamente lo que son los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Tenemos la presión, la tensión y la resistencia. La presión es la fuerza que va a ejercer ese fluido dentro de esas arterias. La tensión va a ser cómo reaccionan las paredes de esa arteria ante esa fuerza. Y la resistencia es la fuerza que se opone al pasaje de la sangre. Y la resistencia a su vez se divide en otros tres factores, ¿sí? Tenía que ver la viscosidad, tenía que ver la longitud y tenía que ver el diámetro o radio de la arteria. ¿Vieron cómo cada concepto que le voy dando es como que se va ampliando de a poco? Entonces de a poco ustedes obtienen conocimientos que cuando lleguemos al final de la cursada van a entender todo en su conjunto, ¿sí? Si miramos finalmente hacia nuestro costado izquierdo, vamos a ver que estamos hablando del gasto cardíaco. El gasto cardíaco es uno de los parámetros hemodinámicos bastante importante que lo vamos a ver en esta clase. Se hace a través de un catéter diagnóstico que se llama catéter de Johann-Ganz, con un método de Fick o método de termodilución. Te les voy a explicar por qué se llama termodilución, ¿sí? Básicamente es porque va a medir un láser el tiempo que le toma a esa solución llegar a la temperatura corporal. Y en base a eso va a calcular el gasto cardíaco. En realidad, el gasto cardíaco hay dos formas de hacerlo. Del lado izquierdo, o sea, vieron que el corazón le dije que tenía dos lados. Entonces, el método de la termodilución generalmente lo vamos a hacer del lado derecho, ¿sí? Es el método de termodilución o método de Fick. Y el gasto cardíaco del lado izquierdo simplemente es volumen eyectado por medida de tiempo. Quiere decir la cantidad que es eyectada en un minuto. Eso quiere decir básicamente gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco es uno de los parámetros hemodinámicos bastante importantes, pero recuerden que hay dos formas de medirlo. Una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Del lado derecho deben hacerlo con un catéter especial y con un método. El catéter se llama catéter de Johann-Ganz y el método se llama método de termodilución. Y del lado izquierdo es simplemente una fórmula matemática, ¿sí? Volumen eyectado por el ventrículo izquierdo por unidad de tiempo. La unidad de tiempo siempre es un minuto. Bien. Estos son pequeños tips que yo le pongo, porque ustedes tienen que ir haciéndose esas preguntas. Si no se las hacen ustedes, se las hago yo, para que ustedes vayan acostumbrándose a hacer estos pequeños ejercicios mentales, ¿sí? Entonces, el sistema circulatorio es un sistema cerrado. ¿Por qué decimos que es un sistema cerrado? Porque no está abierto, ¿sí? Tenemos una circulación mayor y una circulación menor, ¿sí? Y la sangre
siempre circula en un mismo sentido. Es imposible que circulen entre diferentes sentidos porque se anularían mutuamente, ¿sí? Después tenemos por qué se llama circulación sistémica. Piensen un poquitito, ¿por qué piensan que se podría llamar circulación sistémica? Se llama circulación sistémica al lado izquierdo porque baña todos los órganos o sistemas. Por eso decimos circulación sistémica, ¿sí? La otra diría, ¿por qué se llama circulación menor? La circulación menor en realidad se llama circulación menor o circulación pulmonar. ¿Por qué es esto? Es porque lleva la sangre desoxigenada hacia los pulmones, de los pulmones se vuelve a oxigenar y vuelve a través de unas venas pulmonares hacia lo que es la aurícula izquierda. De esa manera se constituye lo que es una circulación menor o pulmonar, le decimos. La de abajo dice, el corazón es una doble bomba. En realidad es una sola bomba. Pasa que está dividida por un tabique medial, que hace que nosotros la dividamos en un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Por qué es esto? Porque normalmente no debe existir comunicación. Si existe una comunicación, ya estamos hablando de un shunt arteriovenoso, lo cual obedece a una patología. Normalmente eso está abierto cuando tenemos la circulación fetal. Cuando uno nace, eso se cierra y suele persistir un tiempo, que es a lo que generalmente los médicos le suelen decir, soplo cardíaco. Con el tiempo, creo que a partir de los 6 años debería cerrarse completamente, pero no existe una comunicación, no debe existir una comunicación. Por lo tanto, está bien decir que el corazón es una doble bomba, ¿sí? Y a modo de pregunta, ustedes deberían saber cuántas válvulas poseen. Van a tener que recordar un poquitito lo que es la anatomía y ver cuántas válvulas poseen, ¿sí? Creo que son 4 y si no me equivoco no tiene forma de la forma del el gorro que tiene el Papa, y la otra tiene forma de nido de paloma, creo que le dicen, ¿sí? Y después tienen otras 2 válvulas que son las que se abren hacia la cavidad derecha y la izquierda, ¿sí? Porque entre tricúspide mitral y arterial pulmonar. Bien, vieron que teníamos un método, ¿sí? Ese método que nosotros realizábamos se llama método de Seldinger. El método de Seldinger, ¿sí? Por Sven Seldinger, que fue el hombre que diseñó esta forma de hacer el cateterismo. Por eso que nosotros decimos que es mínimamente invasivo, consta de 5 o 6 partes. De vuelta, vamos a hacer el recuento. La vía de abordaje para nosotros va a ser la de la arteria femoral. Ustedes saben que existen 2 vías de abordaje, la de la arteria radial y la de la vía femoral. Vamos a hacerlo más sencillo porque simplemente es una introducción. Nosotros vamos a tomar la de la arteria femoral, ¿sí? Entonces, la arteria femoral la hacemos con el método de Seldinger. Hasta acá ustedes sabían que se ocupaba un catéter. Recuerden que el catéter diagnóstico, ¿sí? Se va a llamar angiografía y el tratamiento se va a llamar angiografía. Lo que ustedes no sabían era que para el cateterismo diagnóstico, o sea, la angiografía, los catéteres son específicos. Ahora vamos a ver en esta clase cómo se llaman para el izquierdo y para el derecho. Y van a saber que existe una escala. Esa escala se llama escala de French. Se la vamos a ver también. Generalmente en hemodinamia vamos a ocupar un French de 4 a 6. Le estoy tirando datos para que después se le haga un poquitito más fácil. Bueno, decir, en algún momento yo lo escuché. Método de Seldinger. El primer paso va a ser ubicar la arteria femoral. Se va a punzar la arteria, no atravesar, se la va a introducir dentro de la arteria con una hoja grande que se llama trocar, no tiene filo, ¿sí? Una vez que está colocada el trocar, lo que se hace es se coloca el alambre guía. El alambre guía, una vez que está colocado por dentro, lo que se hace es se procede a retirar ese trocar. Queda ahí colocado el alambre guía. Y a través del alambre guía se va a colocar un introductor. Una vez que se coloca el introductor y queda en su lugar, se retira ese alambre guía y a través de ese introductor que está colocado, ¿sí? Se va a colocar tanto
las sondas como los catéteres. Quiere decir que una vez que está instalado el introductor, es a través de eso lo que nosotros vamos a poder colocar o sondas o catéteres. Bien, de vuelta, estos son tips para que ustedes los vayan teniendo. Lo primero es dónde se realiza la incisión. Piensen, ¿dónde les había dicho yo que se hacía la incisión? Bien, si dijeron femoral, está bien. Y si dijeron radial, también está bien. Simplemente que yo les dije que íbamos a ocupar 2 vías de abordaje, ¿sí? En realidad, para nuestra introducción vamos a ocupar una sola. Van a ocupar la arteria femoral. Bien. Después tenemos, ¿cómo se llama la aguja? La aguja se llama trocar. Recuerden que no tiene filo. ¿Para qué sirve el alambre guía? El alambre guía sirve para poder retirar ese trocar, dejar abierta esa vía y para que se pueda colocar el introductor y finalmente retirarlo. ¿Y qué pasa en el introductor? En el introductor pueden colocar tanto una sonda como un catéter. Cualquiera de las dos, indiferentemente, la pueden colocar, ¿sí? La sonda, recuerden que es para tratamiento, es una angioplastía, y el catéter es para diagnóstico, es una angiografía. Y la última es cuántos pasos son en total. Depende de la literatura, generalmente son 5 o 6 pasos. Vuelvan hacia atrás el video y van a ver que son 5 o 6 pasos. Mientras sepan identificar cuál va primero y cuál va después, no hay ningún problema. Bueno, este es para romper un poquito el hielo porque están todos muy nerviosos porque estamos hablando de hemodinamia. Una figura de un muchacho corriendo, atrás un patrullero, dice: pensé rendirme porque vi que alguien seguía mis pasos. ¿Sí? Eso para que ustedes se distiendan un poco, ¿sí? Su cerebro vuelva a reiniciarse a cero y continuamos con lo que es hemodinamia. La heparina es un fármaco anticoagulante que se utiliza para prevenir la formación de coágulos en la sangre. Precisa de receta médica y la presentación viene en jeringas precargadas. Se utiliza después de una intervención quirúrgica en pacientes que están encamados, cuando se precisa de una inmovilización de un miembro inferior o en ciertas enfermedades. Se emplea para prevenir la trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Bien, ¿se acuerdan que yo les había hablado de lo que era la heparina? La heparina es un elemento químico que nosotros vamos a ocupar durante todo el procedimiento. ¿Por qué es esto? Porque si no ocupáramos la heparina, cuando se va desplazando la punta del catéter, se irían pegando todos estos elementos y finalmente al llegar al seno de la coronaria estaría tapada porque nos obstruiría esto de la luz. Es una luz muy pequeñita. Entonces lo que se hace durante todo el procedimiento, se coloca la heparina, ¿sí? Después de esto vamos a ver la historia de la heparina. ¿Por qué es importante? Porque van a ver que el descubridor de la heparina en realidad se lo considera descubridor al alumno, el hombre que empezó a estudiar esto. En realidad creo que se le da el crédito al alumno y no al descubridor, al verdadero descubridor, digamos. Entonces, fíjense cómo se descubre la heparina, para qué sirve, o sea, que había hablado un poquito la señora, y busquen porque van a ver, después vamos a ver quién es el verdadero creador, en uno de esos tips. Así que les estoy adelantando que en uno de esos tips, como fuimos viendo, les voy a preguntar quién es el creador. Por eso que no le estoy diciendo ahora. La heparina es una sustancia que se descubre pues, de una manera casual, como muchos de los descubrimientos importantes en ciencia o en medicina. De hecho, fue un estudiante de medicina en la Johns Hopkins School of Medicine en Baltimore quien se dio cuenta de que había una sustancia que tenía la propiedad de hacer que la sangre no coagulara. It was a medical student, a young medical student who discovered heparin. Jay McLean, working for Professor Howell. McLean was given a project by Howell to look at substances that actually promoted or facilitated blood coagulation.
And he found that this extract, if he added it to blood, it prevented blood from clotting. The scientific community will look to the person who has really the seniority and how really did the work. The person who made the first observation, certainly Jay McLean. McLean was part of that process, but really not the focal point for the discovery, and the scientific community sees this. I think anything that's success has many parents, and so it became immediately obvious that heparin would be really important. Bien, y acá las preguntas. Ustedes tienen que preguntarse primero ¿qué es la heparina? Recuerden que es un químico. ¿Para qué sirve entonces ese químico? Ese químico tiene una función. Bien, ¿cuál sería la función? O mejor dicho, la pregunta sería ¿cuál sería la función en hemodinamia? En hemodinamia recuerden que la heparina es muy importante porque el calibre de esos catéteres que nosotros vamos a ocupar son muy pequeñitos. Y al introducirse lo que haría sería que esas células se empezarían a pegar por la luz de ese catéter y cuando llegáramos por fin a la zona donde nosotros queremos llegar ya estaría obstruido. Entonces lo que se hace es se coloca esa sustancia química de manera que evite que se formen todos esos coágulos, ¿sí? Tendría que ser como un anticoagulante, si usted lo quiere decir. La segunda es cuál es su función. La función es la de evitar la coagulación, ¿sí? Si uno tiene mucha heparina, lo que hace es evita que esas células sanguíneas consigan cerrarse. En realidad se ocupa para evitar muchas veces los trombos, ¿sí? Vieron que hablan del tromboembolismo pulmonar. Por lo general en los miembros inferiores siempre se generan trombos, pero nunca llegan a ser tan importantes. A veces hay trombos muy grandes que se desprenden de las piernas y recuerden que de las venas va a ir hacia lo que es el circuito menor. Entonces es muy probable que un trombo que se desprenda del miembro inferior llegue a impactar sobre que es la arteria pulmonar. Eso se llama un tromboembolismo pulmonar. Es algo muy peligroso y hay personas que son más propensas. Entonces lo que se hace en hemodinamia es o se coloca un filtro portocava que lo que hace es filtra o evita que esos trombos atraviesen, se coloca un poquito más abajo, o se le colocan derivados de la heparina para evitar justamente que ese paciente haga esos trombos, ¿sí? Que un trombo muy grande se pueda llegar a desprender y haga eso que yo les dije, el tromboembolismo pulmonar. Bien, ¿existe riesgo al utilizarlos? Claro que sí. Imagínense que un paciente que está durante mucho tiempo anticoagulado es un paciente de riesgo porque cualquier golpe o a veces ustedes no se dan cuenta, pero alguien que le apriete fuerte una mano o algo, se hacen pequeñas lesiones. Bueno, esas pequeñas lesiones, si no se llegan a cicatrizar, si no se llegan a coagular, podrían generar un derrame interno, ¿sí? Y la última, ¿quién lo descubrió? Acá viene la pregunta, ¿sí? En realidad es quién lo descubrió. Una pregunta tramposa. El profesor Howell fue el que le dijo a McLean que lo haga, pero el crédito se lo lleva McLean. Entonces, ¿quién lo descubrió? Deberían saber que el profesor Howell fue el que estaba encargado de la investigación, pero se le da el crédito a McLean porque es el que realiza toda la investigación, ¿sí? Bien. De vuelta al cuadro alegórico, algo dice: el mejor profesor no es aquel que sabe más, sino aquel que hace que el alumno aprenda más. Quiere decir que un buen profesor a veces no es que sepa mucho o no es que sepa poco, es el profesor aquel que con un contenido mínimo, un contenido máximo, a veces sabe llegar a los alumnos. A veces hablan, por eso que a veces le busco palabras sencillas, a veces trato de no dar un léxico muy técnico porque se vuelve complicado. Por eso es que les voy dando de a poco los conocimientos de manera que ustedes lo vayan asimilando y lo puedan volver algo real o algo que de verdad ustedes puedan entenderlo y puedan llevarlo a la práctica, digamos, ¿sí? Le vuelvo a repetir, no es que sea un buen profesor, simplemente le estoy diciendo que muchas veces un buen profesor
es simplemente aquella persona que no es que sepa mucho, sabe poco. Es simplemente aquel que tiene la capacidad de llegar al alumno y hacer que comprenda lo que uno está tratando de explicar. Esta parte que ustedes recuerdan, ¿sí?, es la angina de pecho. Es el bloqueo de una de las coronarias, ¿sí? Hay una diferencia entre angina e infarto. Angina es un bloqueo temporario, quiere decir que uno estaba comiendo, está haciendo algo, siente de golpe un dolor muy fuerte, a veces un dolor que se irradia hacia el brazo izquierdo, pero pasa. Eso es simplemente un llamado de atención. Y el infarto no. El infarto es la muerte de una pequeña porción del corazón, ¿sí? De eso no se vuelve. Por eso es muy importante que sepan esta diferencia. Le pongo esta imagen para que ustedes sepan qué es lo que nosotros hacemos en hemodinamia. Generalmente es aquel paciente que tuvo una angina de pecho, en este caso le haríamos una angiografía diagnóstica para ver si no está bloqueada una de sus dos arterias coronarias, o en el caso de un infarto, si es que hay alguna placa de ateroma que ponga en riesgo la vida de ese paciente, entonces lo que se hace es una angioplastia. Se va a tratar de reparar esa arteria para que vuelva a tener esa luz interna, para que desaparezca esa placa. ¿Se acuerdan que yo le había hablado del colesterol? Que se acumula en las paredes y como son vasos muy pequeños, hace que el flujo sanguíneo se vea complicado en esa zona. Bien, esto es lo que yo le había dicho hoy. La escala de French. La escala de Charrier en realidad hace alusión a una medida que se ocupa, ¿sí? Es, por ejemplo, cada vez que nosotros decimos, dame una escala, dame un French 3, en realidad es lo que está diciendo es su diámetro interno. En realidad una escala de un French de 3 sería uno de 1, un French de 6 sería un French de 3, un French de... y así vamos subiendo, ¿sí? En hemodinamia ocupamos una escala de French que va del 4 al 6. Recuerden eso, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante todo esto porque son conceptos técnicos. Bien, cuando hacemos lo que es angiografía diagnóstica, van a ocupar básicamente dos tipos de catéteres. El primer catéter, el catéter doble J, es para la coronaria izquierda. ¿Por qué es esto? Es por la misma forma que tiene esa arteria. La arteria tiene una forma como si fuera una J. Entonces por eso el catéter tiene un catéter que tiene una forma de J. Y el catéter tiene un French de 4 a 6. Es muy pequeñito su diámetro interno. Cuando vamos a hacer un cateterismo del lado derecho, un catéter del lado, la coronaria del lado derecho no tiene esa curva, por lo tanto es un catéter que tiene una formita no tan doblada como vieron en el otro, ¿sí? El French también es de 4 a 6. Más adelante vamos a ver los otros catéteres diagnósticos que tenemos, pero simplemente recuerden que para el lado izquierdo es un catéter doble J y para el lado derecho es un catéter Cobra. Esta es la parte cuando hablamos de angioplastia, cuando nosotros tenemos que reparar algo, ¿sí? Se hace a través de un catéter sonda, una sonda balón. Es una sonda que en su punta tiene un balón que se insufla, ¿sí? Y en un poquitito más atrás tiene una malla metálica. La malla metálica es un stent. Fíjense el diámetro que tiene. Esto es un dedo. Fíjense lo pequeño que es. Es una malla de metal autoexpandible. Quiere decir que por dentro, cuando se insufla el balón, hace que se abra ese stent y queda colocado dentro de la luz vascular, ¿sí? Entonces el stent, recuerden que es una malla metálica autoexpandible, se coloca con una sonda balón y quiere decir que estamos haciendo una angioplastía. Recuerden cuando un paciente, por ejemplo, tiene un compromiso vascular, entonces se deja colocado un stent. ¿Aproximadamente cuánto dura? Y hay stent que pueden llegar a durar hasta 15 años, ¿sí? A partir de que el paciente se coloque un stent, tiene que estar anticoagulado. ¿Por qué es esto? Porque si no, el paciente muy probablemente comience a adherirse las plaquetas hacia lo que es esa malla que nosotros dejamos. Entonces, siempre estos pacientes, después de un procedimiento de stent, van a ver que están medicados, ¿sí?
Bien, esta es la parte que a nosotros nos interesaba. Parámetros hemodinámicos, tensión, resistencia y teníamos lo que era la presión. Y algo más, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco yo les dije que teníamos dos, el lado derecho y el del lado izquierdo. Del lado izquierdo era el más fácil porque el gasto cardíaco es simplemente una fórmula matemática que se calcula, es la frecuencia cardíaca por una unidad de tiempo, ¿sí? Esa era la parte más fácil de obtener el gasto cardíaco, si estamos hablando del lado izquierdo. Del lado derecho se hace a través de un catéter que se llama catéter de Schwann-Ganz, y el método se llama termodilución. Entonces, del lado izquierdo el gasto cardíaco, recuerden que es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por una unidad de tiempo, ¿sí? Bien. Este es el catéter de Schwann-Ganz, es un catéter diagnóstico que se ocupa para realizar el procedimiento que nosotros llamamos termodilución, ¿sí? Es un calibre que aproximadamente tiene un frenchaje de 6-7 French aproximadamente, y recuerden que se va a hacer un cateterismo del lado derecho, ¿sí? Todo lo que es pulmonar. Y esto que es la termodilución, ¿sí? A ver acá, ahí está. Aquí tenemos a continuación un video grabado ya previamente, en donde nosotros podemos ver el avance que tiene el catéter de flotación a través de la aurícula derecha. Obviamente nosotros vemos en la curva que fue presentada por el video grabado por nosotros, nos identifica que esta es el sitio que estuvo captada a cubrir. Está mostrando cómo ingresa la sonda. Después de esa sonda se va a insuflar. Cuando se insufle, lo que se hace es se coloca una sustancia estéril, obviamente el suelo fisiológico, pero el suelo fisiológico está frío. Esto es así porque en realidad en su punta tiene un lumen que es una punta, un láser en realidad, que va a disparar y va a tomar, ¿cuánto tiempo le toma tomar la temperatura al cuerpo? Ahí está viendo que está por llegar. Las presiones que nos va a mostrar, ahí se va a insuflar. Lo que va a mostrar es la arteria pulmonar con su respectiva morfología de la curva. Nosotros queremos medir. Ahí vieron que se está insuflando, la curva cambia porque estamos obstruyendo esa arteria, y lo que se hace es se va a colocar una sustancia fría, una sustancia estéril, y el láser le va a decir cuando dispare cuánto tiempo le toma llegar a esa temperatura, y eso se considera el gasto cardíaco del lado derecho. El ventrículo en este momento que estamos observando, son presiones que van de 139. Bien, esto es lo que ustedes estuvieron viendo, ¿sí? Este es el catéter de Schwann-Ganz, vieron que tiene varias vías, tienen el lumen óptico, tienen la llave de 3 vías para pasar la solución fisiológica, tienen que saber la temperatura del cuerpo, por lo tanto hay que colocar un sensor para saber la temperatura del paciente. Entonces, suponiendo que el paciente tenga una temperatura de 37 grados y yo coloco la solución fisiológica a 20 grados, el láser, vieron que ingresa ese catéter hasta lo que es la arteria pulmonar, se insufla, se pasa esa solución fría, se dispara el láser, y el láser lo que hace es mide el tiempo que le toma a esa sustancia al llegar a la temperatura que nosotros tenemos, y eso es un cálculo, y eso se llama gasto cardíaco del lado derecho. Bien, este chiquito, vieron que a partir de ahora ustedes son como los niños. Vieron que los niños todo el tiempo te preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es, papá? ¿Por qué el aire es azul? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las aves vuelan? ¿Por qué? Bien, a partir de ahora ustedes tienen que ser como chicos. ¿Por qué? Porque si estamos un poquitito más avanzados, ustedes deben preguntarse para todo. Vieron que yo le coloqué unos tips. Quiere decir, terminamos algo y yo les vuelvo, le pongo 4 o 5 preguntitas. No importa que yo le coloque o no, esas preguntas ustedes deben hacérselas, ¿sí? Antes yo hacía esto, cuando eran clases presenciales, siempre terminaba una parte, digamos, y siempre hacía preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Cosa de que se vuelva un poquitito más didáctico. Y aparte, nosotros vamos a continuar viendo todos estos temas, entonces es importante que ustedes se hagan estas preguntas
y les queda un poquitito más. Bien, y finalmente recuerden que esto es un laboratorio de hemodinamia. Se llama laboratorio porque se hacen muchísimos procedimientos, ¿sí? Vamos a ver 1 o 2, simplemente como ya me había pasado un poquitito en la cantidad de tiempo que yo les podía explicar, pero quiero que vean todos los procedimientos que nosotros podemos hacer, ¿sí? Este era uno, laboratorio. Procedimiento en un laboratorio de hemodinamia. Nosotros nos ponemos ropa estéril, un delantal plomado para protección de rayos, ¿ya? Y tenemos al paciente habitualmente en nuestra sala donde hacemos procedimientos endovasculares y accedemos a él a través de catéteres. Un momento y ya les muestro. Acá en esta sala del laboratorio de hemodinamia, nosotros hacemos fundamentalmente los procedimientos que son endovasculares. Para ello, ingresamos con un catéter, que se ven estos catéteres que son relativamente finos, ya de 2 milímetros, a través fundamentalmente de la arteria radial, ya, o de la arteria inguinal, y accedemos en la gran mayoría de las veces al corazón, o en el caso de los neuroradiólogos acceden a las arterias de los vasos del cuello, del sistema nervioso central, ya del cerebro. En el caso de los vasculares periféricos acceden incluso a las piernas, al abdomen, etcétera, etcétera. Este sistema nos permite ir controlando normalmente y en todo momento la presión arterial del enfermo, el electrocardiograma, ya la saturación de oxígeno en estas pantallas que ustedes ven acá. Y con un contraste que va adosado a esto, podemos inyectar sustancia iodada que nos permita visualizar bajo rayos lo que estamos viendo en las pantallas de acá arriba. Bueno, básicamente en un laboratorio de hemodinamia lo que van a hacer es muchos procedimientos. Van a ver que muchas veces tienen 2 áreas, ¿sí? Él está diciendo que se puede hacer intervenciones en lo que es miembro inferior. Se hace bastante, inclusive se suelen dejar stent, se ven pacientes grandes muchas veces, ¿sí? Para evitar justamente tener que amputar, por ejemplo, un miembro inferior. En lo que es cerebral, pueden ver el territorio del polígono de Willis, se puede investigar cuando hay aneurismas cerebrales, ¿sí? En lo que es todo lo que sea la parte de arteria renal, también se hacen bastantes procedimientos. El filtro que yo les dije hoy, el filtro Portocava, que se ocupa bastante, y esta parte que la ven ustedes, que es la parte del cateterismo cardíaco, que vieron que es muy pequeñita, por eso le hablo del laboratorio hemodinámico, y van a ver que está dividido en partes. Habla también del medio de contraste, que es a través del medio de contraste el que nosotros vamos a visualizar. Vuelvan a recordar que es un medio de contraste yodado hidrosoluble no iónico isoosmolar. No iónico no tiene carga eléctrica, y isosmolar tiene la misma osmolaridad de la sangre, que es de 300 miliosmoles. Bien, esto que es mapeo, le va a explicar por qué se divide en 2. Yo les voy a mostrar lo que es nuestro laboratorio de hemodinamia, un laboratorio en el cual se hace intervencionismo cardiovascular, tanto del punto de vista de las arterias coronarias, de las arterias del cerebro, de las arterias de los vasos periféricos, de la aorta y también de las arritmias y sistemas de marcapasos. En este recinto contamos con 2 laboratorios. Esta es nuestra sala número 2, digámoslo así, en la cual podemos hacer todo tipo de procedimientos, y además la hemos dedicado a procedimientos que son fundamentalmente complejos en relación a lo que es arritmia, con un sistema de alta tecnología, que es un sistema de mapeo electroanatómico que ustedes pueden ver acá, una estación de trabajo en el cual ustedes ven dibujado electrónicamente o digitalmente un corazón y los distintos puntos donde el electrofisiólogo, que es el especialista en este tipo de procedimientos de arritmia, puede a través de catéteres cortar circuitos de arritmia y determinar que un paciente que tiene una arritmia que puede ser crónica, potencialmente grave, que genere trombos y coágulos que se vayan al cerebro, la pueda tratar, curar, para determinar que ese paciente vuelva a ser un paciente con un ritmo normal del punto de vista de su electrocardiograma.
Bien, esta parte que dice el mapeo electrofisiológico, muchas veces lo que hace ese médico especialista es ubica dónde están esas células que están haciendo que funcione mal el marcapaso normal del corazón, para o secciona las fibras o lo que hace es coloca un marcapaso, ¿sí? También es otro de los procedimientos que se puede hacer en un laboratorio de hemodinámica. Este lo voy a mostrar. Procedimientos que se realizan en esta sala de hemodinamia o laboratorio o pabellón de hemodinamia son aquellos que tienen que ver con estimulación cardíaca y marcapasos. Se implantan marcapasos tanto unicamerales como bicamerales, así también se implantan resincronizadores, que son dispositivos tipo marcapasos que permiten que la contractilidad sea más óptima para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y finalmente aquellos marcapasos que son desfibriladores, que tienen que ver con aquellos pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita, de taquicardia ventricular, de fibrilación ventricular, que el paciente, una vez que ocurre eso, teniendo uno de estos dispositivos, este dispositivo es capaz de salvarle la vida. Esos son los marcapasos endocavitarios. Vieron que dentro de un laboratorio de hemodinamia podemos hacer múltiples procedimientos. Ustedes están aprendiendo simplemente uno, en realidad dos, la angiografía y la angioplastía. Y finalmente me despido de ustedes y nos vemos en la próxima clase. Espero que haya sido lo más didáctica posible y espero que ocupen esa didáctica que yo les he explicado. Cada vez que ustedes ven algo, por favor háganse esas preguntas. ¿Sí? Hasta luego.